Bienvenido a este espacio que lleva a usted cada mañana la información más actualizada sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Cuba ha registrado en los últimos días más de 500 casos confirmados, una cifra que sigue siendo preocupante a partir de la estadística diaria. Más de 17.000 pacientes diagnosticados hasta el momento con el nuevo coronavirus, razones para evitar la confianza y actuar con cautela en todo momento. Ayer, durante la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento al Nuevo Coronavirus, que siempre tiene lugar, nosotros conocíamos también a través de los reportes de prensa que Santiago de Cuba, Matanzas y Guantánamo pasan a la fase de transmisión autóctona limitada en la etapa epidémica. Por tanto, son razones para extremar los cuidados en casa, por supuesto, en cada comunidad del país. Me acompañará en esta primera media hora de informaciones la intérprete de lengua de señas, Ania Reigada, y le doy la bienvenida, como cada mañana, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Bienvenido, doctor. Bueno, buenos días y gracias, Gisela. Buenos días a ti, al equipo, al intérprete de lenguas de señas y a todas las personas que siguen la información diariamente. Los medios de radio que multiplican la información también. Bueno, hoy es un día sombrío, pudiera decirse, porque comenzamos nuestra información informando el fallecimiento de 4 personas. Y realmente nos cuesta trabajo, lo lamentamos mucho, le damos las condolencias a los familiares, pero desgraciadamente esta es una enfermedad que tiene sus riesgos, sobre todo cuando hay un incremento en el número de casos, cuando los grupos de riesgo que se afectan, se afectan personas dentro de los grupos de riesgo de complicarse, de ponerse grave, pasar a crítico y lamentablemente fallecer. Estas 4 personas, estos 4 pacientes que fallecieron ayer, bueno, pues una es una señora de 57 años de edad de la provincia de Matanza, del municipio de Matanza, que tiene como antecedente el ser contacto de un caso confirmado con un antecedente de enfermedad, hipertensión arterial y la diabetes mellitus, que comenzó con sus síntomas el día 6, estuvo ingresada en el hospital 7 días, tuvo una estadía en terapia intensiva de 4 días y comenzaron sus síntomas por falta de aire, tos seca, fiebre. Es valorada inicialmente por su área de salud, es ingresada. Desde un principio mantuvo la falta de aire, la tos, además un examen físico y un rayos X con lesiones inflamatorias en pulmón, y realmente la evolución fue tórpida, de forma tal que en el día de ayer hace una parada cardíaca en asistolia, a pesar de aplicarse todos los tratamientos, todas las maniobras, la ventilación necesaria, pero lamentablemente hizo una parada cardíaca en asistolia. Se trató de reanimar, pero no fue posible su reanimación. Lamentamos mucho este fallecimiento. El otro paciente que fallece en el día que informamos hoy, es otra paciente del sexo femenino de 87 años de edad, en este caso de La Habana, del municipio Marianao. También contacto de caso confirmado, fíjense cómo se repite este grupo de riesgo muy importante, con antecedentes de hipertensión igual, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, elementos de demencia senil, que comenzó desde el día 4 de enero con algunos síntomas y realmente se ingresa, se hace el diagnóstico y después de una estadía de 6 días ingresada y los 6 días en terapia intensiva, porque es que desde que llegó pues presentaba manifestaciones
de un rayo X con lesiones inflamatorias, una falta de aire, realmente con una evolución también tórpida, a pesar de los cuidados en terapia intensiva, a pesar de la aplicación de todos los protocolos de tratamiento, pero lamentablemente hace un grupo de complicaciones, falta de aire intensa, muy baja presión arterial, cianosis, y lamentablemente hace una parada cardíaca en asistolia. Se trata de reanimar, pero tampoco fueron efectivas estas maniobras por el estado de afectación que tenía esta paciente. Nuevamente nuestras condolencias. La otra paciente que fallece, del sexo femenino también, de 92 años de edad, del municipio de Arroyo Naranjo, aquí en La Habana, contacto de caso confirmado también, y esto es una alerta, o sea, por eso inmediatamente que una persona se confirma es importante localizar a todos los contactos que ha tenido, aislarlos y darle un seguimiento muy estrecho, y ante el menor síntoma, pues el ingreso. Tenía como antecedentes patológicos personales la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica y algunas secuelas de la enfermedad cerebrovascular. Comenzó con síntomas desde el 10 de enero y estuvo unos días en ingreso hospitalario y realmente muy pocas horas. Ya cuando fue ingresada, pues realmente la estadía hospitalaria fue muy breve, fue de horas nada más. Llegó con muy mal estado de salud y lamentablemente tuvo una evolución con un empeoramiento clínico, gasométrico y radiológico. Y lamentablemente hace una parada cardíaca en asistolia, y aunque se trata de reanimar, tampoco fue posible su reanimación. Reiteramos nuestras condolencias a sus familiares y amistades. Y el otro paciente que fallece es del sexo masculino, de 83 años, también de aquí de la provincia de La Habana, del municipio Boyero, también antecedente de contacto con un caso confirmado, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus, cardiopatía isquémica, que comenzó con síntomas el 7 de enero de este año. Estuvo una estadía hospitalaria de 10 días, estuvo en terapia intensiva y desde el 12 de enero comenzó con un empeoramiento clínico, radiológico y gasométrico, y lamentablemente hace también una parada cardíaca. Se trata de reanimar y no es posible reanimar y que no falleciera. Reiteramos nuestras condolencias a sus familiares, un comienzo del día con una información que a todos nos duele, realmente es una situación para lo cual trabajamos para que no ocurra, y que lo único que pudiéramos agregar o reiterar es la importancia de la protección de cada persona, la responsabilidad en el cuidado, la responsabilidad en personas con edades determinadas que muchas veces ni salen a la calle, y lamentablemente por un contacto y no una adecuada protección, pues tenemos que lamentar su fallecimiento. Bueno, de esta forma Cuba amanece con una cifra muy elevada de pacientes ingresados. Estamos hablando de 8.200 pacientes. De estos, 3.298 están ingresados sospechosos, o sea, con síntomas de la enfermedad. En vigilancia 779 y confirmados activos, casos que tienen una prueba de PCR positiva, pues 4.123.
una cifra muy elevada que se corresponde con el número de personas con COVID-19 que se han ido diagnosticando en los últimos días. Ayer se procesaron 13.323 muestras con el objetivo de buscar el diagnóstico de COVID-19. Se procesaron muestras de todos los territorios y finalmente se diagnosticaron 405 personas con la COVID-19. Pudiéramos decir que después de haber estado durante 4 o 5 días con cifras superiores a 500, logramos bajar a 400, pero realmente sigue siendo una cifra muy alta de casos confirmados que traducen en definitiva la transmisión que existe en nuestro país. Con este comportamiento ya se acumula 1.676.882 muestras realizadas para el diagnóstico de COVID-19 y 17.501 muestras que resultaron positivas. En este caso, estamos hablando ya de que el 1,04% de las muestras procesadas en Cuba desde el inicio de la pandemia, pues han sido positivas a COVID-19. Si vemos el comportamiento de las muestras por provincias y territorios, bueno, se procesaron de todos los territorios, de todas las provincias y el municipio especial, y realmente, como siempre ocurre, el mayor por ciento, como se puede ver ahí, pues en La Habana, le sigue Matanzas, Holguín, Villa Clara, Camagüey, Ciego de Ávila, Santiago, y así pudiéramos mencionar todos los municipios que ayer se procesaron muestras para el diagnóstico de la enfermedad. Del total de casos diagnosticados ayer, los 405 que se diagnosticaron, el 83,2% fueron contactos de casos confirmados. Grupo de riesgo que aporta la mayor positividad, donde se concentra y siempre buscamos, y es la razón del estudio de todos, los casos confirmados en este grupo que ha estado expuesto a una persona que tenía la enfermedad o que tiene la enfermedad. Entonces, en el día de ayer fue el 83,2%, pero en el acumulado es de un 76,2%. Ayer, 27 de las personas diagnosticadas tenían como fuente de infección el exterior de nuestro país, y con esto ya el 3.680 de las personas diagnosticadas en Cuba, el 21,02%, tienen como fuente de infección el exterior de nuestro país, el extranjero. En el día de ayer, 41 de los casos diagnosticados quedaron sin precisarse bien la fuente de infección, y realmente esto es una cifra que la damos aquí en la mañana porque es el resultado del trabajo de la madrugada, pero que en el decursar del día, y ayer lo evaluábamos así en el horario de la tarde-noche, se logra identificar las fuentes de infección de prácticamente el 97, el 98% de todos los casos diagnosticados. Que ustedes se darán cuenta de la importancia que tiene esto para poder realizar las acciones y que no nos quede ningún caso, ninguna persona que haya estado en contacto y que pueda seguir transmitiendo la enfermedad. Ayer el 10,3% de todos los casos diagnosticados están vinculados con viajeros internacionales. Permiso. Tome agua, doctor. Sí.
La estadística de hoy nos indica también una cierta mejoría en relación con las jornadas que han marcado tendencia hacia el alza de más de 500 casos confirmados, aunque la noticia inicial de 4 fallecidos sigue siendo una nota bien triste en esta jornada. Adelante, doctor. Es así. Y realmente, aunque se va bajando, pero son los riesgos que se corren con el número de casos que hemos tenido. Decía que los que aparecen sin fuente de infección después se van recuperando y que ayer el 10,3% de los casos diagnosticados están vinculados con viajeros internacionales. Sin embargo, el 68,8% de todos los diagnosticados del 15 de noviembre acá, que se coge de referencia el 15 de noviembre porque fue la fecha en que comenzaron a llegar viajeros del exterior, pues el 68,8% han estado relacionados con viajeros que han arribado a nuestro país infectados y se ha producido la transmisión. Se ha producido la transmisión no porque han llegado los viajeros, o sea, porque llegaron los viajeros y porque no cumplimos con los protocolos que están muy bien establecidos y que se está exigiendo que se cumpla como tal, con educación, pero con medidas de control y medidas de multas, de procesos legales por las violaciones que generaron la situación actual. Por provincia, los 405 casos diagnosticados, La Habana con el mayor número, 171, Santiago de Cuba con 47, Ciego de Ávila con 43, al igual que Camagüey, Matanzas con 25, Villa Clara con 20, Cienfuegos y Artemisa con 11 cada uno, Pinar del Río con 9, Holguín con 8, Mayabeque con 6, Granma con 6 y Las Tunas con 5 casos que se confirmaron en el día de ayer. El 51,1% de los casos diagnosticados fueron del sexo masculino. Sin embargo, el acumulado es el 47,4%. El 48,9% ayer del sexo masculino, del sexo femenino el primero, del sexo masculino, y ya en el acumulado es el 52,6% de todos los casos diagnosticados en Cuba son del sexo masculino. 60,7% de todos los confirmados ayer fueron asintomáticos, no tenían ningún síntoma de la enfermedad. Y en el acumulado el 61,3% de todas las personas que han sido diagnosticadas en Cuba, pues también han sido asintomáticas. Ese es el riesgo mayor, uno de los riesgos, además de la contagiosidad, que tiene esta enfermedad. Por grupos de edades, nuevamente una cifra muy elevada de menores de 20 años. Lo reiteramos diariamente. Me siguen informando porque realmente a la hora que ya yo salgo no hay muchas personas en la calle, para no decir que ninguna, que se siguen viendo niños sin nasobuco, jóvenes sin nasobuco en las calles, a veces jugando, a veces en otras actividades, con el riesgo que tienen. 60 ayer eran menores de 20 años. De estos 60, 55 en edades pediátricas, estamos hablando de 18 años y menos. Nos explicaba la doctora Lisset, especialista de pediatría que lleva el programa en el ministerio, que ya se acumulan 1.865 niños jóvenes de 18 y menos años de edad, y ya un día dimos la cifra de lactantes que han sido diagnosticados con la COVID-19. Hoy, con una cifra de activos elevada también, 438, se encuentran ingresados en nuestros hospitales con el diagnóstico de COVID-19. El 24%, ese es un dato
que nos informaba hoy, de todos los casos que se han diagnosticado en edad pediátrica, tienen como fuente de infección contactos con viajeros, que es una cifra que dice mucho, porque dice de la protección que tenemos que darle para que no se contagie en este tipo de relación, que se sabe que es muy riesgosa para adquirir la enfermedad. El 78,8% ya han sido egresados y de los 5 graves que teníamos ayer, uno de los niños pasó al estado de cuidado al tener una evolución favorable. Pero lamentablemente tenemos que informar que hoy tenemos un niño de 12 años de edad en estado crítico, que además tiene una enfermedad de base y que tiene un cuadro de neumonía que se está atendiendo, tiene los mejores especialistas de pediatría en su atención y debe de recuperarse. Pero de todas formas es un riesgo muy alto que creo que debe hacer reflexionar a todos los que tenemos jóvenes, niños y que debemos de proteger. De 20 a 39 años, 133 confirmados ayer. De 40 a 59, 150 personas con COVID diagnosticadas ayer. Y de más de 50 y de más de 60 y más, grupo de mucho riesgo, 58 personas fueron diagnosticadas ayer. De los 405 casos diagnosticados, 378 son casos autóctonos, transmisión en nuestro país, y ya vimos el % que se relacionan con casos infectados con extranjeros, y 27 importados, 388 cubanos y 17 extranjeros. Los casos importados, los 27 casos importados pertenecen a la provincia de Pinar del Río, del municipio Los Palacios, a la provincia de La Habana. Los 3 casos pertenecen a Boyeros, a Playa y Habana del Este, uno de cada uno. En la provincia de Matanza, los 3 importados que se diagnostican, 2 del municipio de Cárdenas, 1 de Perico. En Ciego de Ávila, los 14 casos que se confirman, pues 1 de Venezuela, 2 de Ciego de Ávila, 1 de Baraguá y 10 del municipio Morón. En Camagüey se diagnostican 3 casos importados, 2 de Vertiente, 1 de Camagüey. Uno de Camagüey. En Las Tunas se confirma un caso del municipio Cabecera. En Holguín se confirman 2 casos importados del municipio de Holguín. Y estos son los casos importados que tuvimos en el día de ayer. Como ven, una cifra que va disminuyendo en relación con el número de viajeros que están arribando y la medida de exigir el PCR es realizado 72 horas antes de llegar a nuestro país. Por países, pues 9 de los diagnosticados importados ayer son de Rusia, 6 de Estados Unidos, 3 de España, 2 de Inglaterra, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Sudáfrica y Uruguay. Confirma un caso importado en el día de ayer de cada uno de estos países. Como había dicho, 17 de los casos diagnosticados ayer son extranjeros, los 9 rusos que nos referimos, 2 españoles, 2 de Inglaterra, 1 de Belice, 1 canadiense, 1 colombiano y 1 norteamericano. Autóctonos diagnosticados ayer como consecuencia de transmisión en nuestro territorio, pues son 378. De Pinar del Río son 8, del municipio Pinar 7 y de Los Palacios 1. De Artemisa 11, Alquizar 6, Mariel 1, Bauta 1 y San Antonio 3. En el caso de la provincia de La Habana, una cifra elevada de casos autóctonos, 168,
de los municipios: Playa con 6 casos, 10 de octubre 28, Boyeros 14, Centro Habana 21, La Lisa 9, Habana Vieja 6, Plaza de la Revolución 14, Guanabacoa 6, Arroyo Naranjo 19, Habana del Este 4, El Cerro 12, Regla 4, del municipio Marianao 9 casos confirmados, del Cotorro 9 y de San Miguel del Padrón se confirman 7 personas con la COVID-19 adquirida por transmisión autóctona. En la provincia de Mayabeque se confirman 6 personas con COVID, 2 del municipio de Madruga y 4 del municipio de Güines. En la provincia de Matanzas se confirman 22 personas, 8 del municipio de Matanzas, 2 de Limonar, 8 de Cárdenas, 1 de Jovellano y 3 de Pedro Betancur. La provincia de Cienfuegos, las 11 personas con transmisión autóctona diagnosticadas ayer, pues 5 son del municipio Rodas y 6 del municipio de Abreu. Villa Clara confirma 20 casos con COVID ayer, 7 del municipio Santa Clara, 3 de Manicaragua, 3 de Camajuaní y 7 del municipio Santo Domingo. En la provincia de Ciego de Ávila, con 29 personas confirmadas ayer con COVID-19, 16 de Morón, 10 de Ciego de Ávila, 1 de Venezuela y 2 de Bolivia. Camagüey, 40 casos confirmados autóctonos, 31 del municipio Camagüey, 2 de Céspedes, 1 de Esmeralda, 3 de Florida y 3 de Guaymaro. La provincia de Las Tunas con 4 casos confirmados, 1 de Puerto Padre y 3 de Las Tunas. Holguín confirma 6 casos en el día de ayer, 1 de Jibara, 3 de Holguín, 1 de Esbanes y 1 de Báguano. En Granma, los 6 personas que se diagnosticaron con la COVID-19 son del municipio Bayamo. En la provincia de Santiago de Cuba, también una cifra elevada de casos autóctonos, 47, 40 del municipio Santiago, 1 de Palma Soriano, 5 de Contramaestre y 1 del municipio de Mella. Son los casos confirmados autóctonos, los 378, que se diagnosticaron en el día de ayer. En esta jornada, Guantánamo, ¿no tienen estadísticas sí, generales? Sí, porque los casos confirmados salieron en horas de la madrugada, después de las 12 de la noche, el procesamiento de las muestras. Finalmente, en el gráfico donde se ven los casos autóctonos y los casos importados en los últimos 15 días, pues se ve cómo los casos autóctonos han ido incrementándose y cómo los casos importados pues van disminuyendo por las razones que hemos explicado. Y las cifras mayores las tuvimos el día de ayer y el día de hace 3 días. Ya hoy una pequeña reducción, pero que en nada disminuye el riesgo por el elevado número de casos que todavía tenemos, las tasas de incidencia de casos confirmados en los territorios y la dispersión que, como vamos a ver, pues tenemos en los territorios. Las tasas, Cuba hoy con una tasa de 40,61, tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes, 40,61, superior a la del día de ayer. En este caso, la provincia de Matanzas pasó a tener la tasa más alta de Cuba, 81,1 en los últimos 15 días, Guantánamo 80,2, Santiago de Cuba 66,75, La Habana 64,87, Villa Clara 43,1, Ciego de Ávila 40, Artemisa 34,2, Camagüey 28,6, Mayabeque 26, Cienfuegos 24,6 y el municipio especial Isla de la Juventud
Pinar del Río, Holguín, Santi Espíritus, Las Tunas y Granma, con tasas inferiores a 20. La más baja, la de la provincia de Granma, con 6,97. Fíjense, de acuerdo a los colores, dónde están las provincias con una mayor tasa de incidencia de casos confirmados. Los municipios que aportan el mayor número de casos en los últimos 15 días, pues en primer lugar el municipio de Santiago de Cuba, con 592, Guantánamo con 334, Matanzas con 284, Santa Clara 219, Camagüey 184, Centro Habana 148, Boyeros 140, 10 de octubre 132, Cárdenas 131, Arroyo Naranjo, Playa y Plaza, que lo vamos a ver cuando veamos la provincia de La Habana. Hay que decir que nos estamos refiriendo aquí a casos autóctonos. Aquí no se incluyen los casos importados ni en la tasa de incidencia ni en las cifras estas de pacientes confirmados en los últimos 15 días, porque son casos de la transmisión propia de nuestro territorio. Ayer en la mesa redonda se hizo una explicación por el ministro de Salud muy detallada de la situación epidemiológica del país, de la situación epidemiológica del mundo. Se informó cómo ha ido evolucionando y además se informó que por decisión del Grupo Temporal Nacional, presidido por nuestro presidente, segundo secretario del partido, pues las provincias de La Habana ya había pasado a la fase de transmisión autóctona limitada y en el día de ayer pues se incluyó por el comportamiento de la tasa de incidencia en un determinado periodo, se pasó a esta fase de la etapa epidémica la provincia de Matanzas, la provincia de Santiago de Cuba y la provincia de Guantánamo. Esto conlleva que cada uno de nuestros territorios, sus consejos de defensa provinciales y nacionalmente están establecidos un grupo de medidas de restricción. Ya en La Habana, desde hace unos días, se vienen aplicando y esta provincia, bueno, pues a partir de esta definición, además de que ya habían aplicado, pero ahora van a ser un poco más rigurosos en la aplicación de estas medidas. Se explicó también por el ministro en qué consisten las medidas, es una adecuación del protocolo que estaba establecido con medidas muy rigurosas, pero con una flexibilidad en algunas de ellas aplicadas. Ahora vamos a ver la situación de La Habana, donde se puede ver en el mapa, con un grupo de mapas que hicieron anoche el equipo de trabajo, Roberto Romero, donde se ve realmente la dispersión que existe en La Habana. Y los municipios, mayor afectación, Centro Habana, estamos hablando de una tasa de 108,74, Habana Vieja 91,92, Plaza 80,56, Cerro 71,3, Boyero 70,69, desde octubre 70,16 y así por debajo de 70 todos los demás municipios. Como ven, la afectación es en todos los municipios. Y la provincia con una tasa de 64,87. Esta es la situación de La Habana, como ven, con un alto riesgo de transmisión en todos sus territorios. En el caso de la provincia de Matanzas, que también elaboraron el mapa, pues el municipio de Matanzas, una tasa muy elevada, 174,3,
Cárdenas en segundo lugar con 83,65. Una gran dispersión. Una gran dispersión, igualmente, el número de casos, tiene dispersión de casos por todos sus municipios, con una mayor complejidad en el norte del territorio, incluyendo el municipio cabecera, que como dijimos tiene la tasa más elevada, 174,3. Pero fíjense que Hawái con 80,4, Los Arauz 61 y 89, Colón, Ciénaga de Zapata, Pedro Betancur, Perico, Jovellano, Unión de... O sea, realmente es una dispersión que abarca todos los municipios, aunque una mayor complejidad en el norte del territorio. Esta es una provincia que también ha ido adoptando un grupo de medidas, no ahora, sino ya hace un tiempo, una provincia con mucho riesgo. Hemos ido viendo cómo diariamente el número de casos importados que estuvo arribando a la provincia fue muy elevado. Estamos hablando no específicamente de los turistas, sino fundamentalmente de las personas que venían a la ciudad y demás, y que a pesar de que se aplicaba un grupo de medidas, sin embargo, las negligencias y las violaciones que también en este territorio estuvieron presentes, pues conllevaron a esta alta transmisión en Matanzas. En el caso de Santiago de Cuba, igualmente una dispersión de casos en todos sus municipios. El municipio cabecera con la mayor complejidad, una tasa de 116,6, tasa de incidencia de casos en los últimos 15 días por 100.000 habitantes. Pero Mella, que es un municipio pequeño, una tasa de 51,78, Palma 26,92, San Luis con 22,75, que son los de mayor tasa en el territorio. Aquí en Santiago de Cuba, en una ocasión, unos días antes, unas semanas antes, bueno, pues decíamos que en Cuba solamente 2 municipios no habían tenido casos de COVID, uno era Tercer Frente en Santiago, el otro en Yateras, en Guantánamo. Bueno, lamentablemente Tercer Frente diagnosticó casos ya en estas jornadas como tal. La provincia de Guantánamo, la otra provincia que pasó a la fase de transmisión autóctona limitada, pues también con una dispersión, aunque el oeste del territorio, incluyendo, fíjense cómo se ve ahí en el gráfico, muy bien representado el oeste del territorio, incluyendo su municipio cabecera, pues son los de mayor afectación. Guantánamo, municipio cabecera, con 148,4 de tasa de incidencia, Niceto Pérez 122,45, El Salvador 87,86 y Caimanera 27,1. El resto de los municipios, Manuel Tames, Maicí, San Antonio del Sur, Baracoa y Mías y Yateras, hasta Baracoa, pues con tasas inferiores. Y en el caso de Baracoa, realmente estamos hablando, sin restarle importancia, fíjense, San Antonio del Sur con un caso en los últimos 15 días, Baracoa igualmente, y los municipios de Imías y Yatera en los últimos 15 días no han tenido casos confirmados autóctonos de COVID-19. Como ven, esta es la situación de estas 4 provincias, es lo que conllevó a que se pasara la provincia y todos sus municipios a la fase de transmisión autóctona limitada de la etapa epidémica. Acuérdense que hay una etapa epidémica, una etapa de recuperación y hay una etapa de nueva normalidad. Bueno, la etapa epidémica, una de sus fases, es la de transmisión autóctona limitada, donde están estas provincias con todos sus municipios. Hay otros municipios de otros territorios, de otras provincias, que también están en esta fase, pero no la provincia ni la totalidad. Esta es la complejidad de Cuba hoy, trabajando duro y
y con las medidas adoptadas y la participación responsable de todas las personas que vivimos en Cuba, cubanos y los extranjeros que viven aquí también, pues resolveremos esta situación, pero que está muy compleja en el día de hoy y que exige una mayor responsabilidad. En resumen, se han diagnosticado 17.501 pacientes con COVID-19 en Cuba. Se mantiene ingresado, como dije inicialmente, la cifra más alta que hemos tenido, 4.123, que es el 23,5% de todos los diagnosticados. 4.077, el 98,8%, pues con una evolución clínica estable. Se reportaron, y lamentamos mucho y dimos las condolencias al inicio, 4 fallecidos en el día de hoy. Con ello el número de fallecidos acumulado es de 166, que eso da una letalidad para Cuba de 0,95%. Inferior, aunque quisiéramos que fuera más inferior, con la letalidad en el mundo, que es de 2,14%, y la letalidad en la región de las Américas, que es de 2,3%. 2 personas evacuadas al inicio de la pandemia, 30 retornados a sus países diagnosticados con la enfermedad, 238 altas en el día de ayer, cifra elevada, pero que en comparación con los confirmados, que duplica prácticamente esta cifra, pues realmente el balance es negativo y es la razón del número de activos que tenemos hoy. Se acumulan ya con estas 238 altas, 13.180 pacientes recuperados de la enfermedad, que es el 75,3%. Una cifra elevada de pacientes en las terapias intensivas, estamos hablando de pacientes confirmados de COVID, de 46, de los cuales 15 están en estado crítico y 31 en estado grave, con un seguimiento muy estricto por los intensivistas, por los pediatras, en el caso de los niños, y que sabemos por la experiencia que hemos tenido, por los protocolos de tratamiento, que realmente se debe de recuperar, si no todos, por lo menos una buena parte. Pero no niego, y creo que la población está consciente de que es muy crítico esa situación. Reitero, 46 pacientes confirmados en terapia intensiva, 15 críticos y 31 graves. Y ya se acumulan 538 pacientes que han estado en la terapia intensiva, confirmados de COVID, de los cuales 154, una cifra elevada, de críticos y 384 graves. Si vamos al gráfico que resume los casos, los fallecidos y la letalidad, pues ya ven enero por dónde va, con la cifra más alta de casos, 5.445 durante toda la pandemia. Ninguno de los meses ha tenido una cifra tan elevada, que lo resaltamos para que nos demos cuenta de cómo tenemos que cumplir las cosas, y con una cifra también elevada de fallecidos, aunque pudiéramos decir que la tasa, al tener en cuenta el número de casos confirmados, es de 0,37, que no es la más elevada de las que hemos tenido en nuestro país durante toda la pandemia. Esta es la situación de Cuba. Creo que las cifras hablan por sí solas de la envergadura. El país, como siempre, no desde que empezó la transmisión en Cuba, antes que comenzara la transmisión en Cuba, desde finales del mes de enero, principios de febrero, pues con la conducción del Grupo Temporal Nacional, de los consejos de defensa provinciales, de los municipales, adecuando las medidas al comportamiento epidemiológico, a la situación epidemiológica
de una provincia, de un municipio, a veces es un consejo popular, una manzana, pero que indiscutiblemente, todo esto con un esfuerzo, que también hay que reconocerlo, un esfuerzo que hace el país, todo esto lleva un gasto de recursos importante que nunca la revolución y el gobierno cubano escatimará para su atención, pero que indiscutiblemente tenemos que, pensando como país, que realmente darnos cuenta de la parte que nos toca jugar en esta pandemia. Hasta aquí, Gisela, la situación de Cuba. Usted lo ha dicho en esta jornada, doctor, una jornada triste, porque aunque disminuye el número de casos confirmados en este día, aumenta el número de casos fallecidos, de pacientes fallecidos a consecuencia de la enfermedad. Le propongo hacer una pausa y ver el resumen de los datos manejados en conferencia de prensa por el director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, el doctor Francisco Durán. Cuba registró en el día de ayer 405 nuevos casos positivos a la COVID-19. Es una cifra discretamente inferior a jornadas anteriores, pero decimos que lamentable el número de fallecidos en esta jornada, a pesar de todo el esfuerzo del personal de la salud, también de los productos innovadores de la ciencia para el tratamiento a pacientes críticos y graves con el nuevo coronavirus. Como resumen de esta jornada, otros datos destacados en el parte habitual: se acumulan hasta este momento 166 cubanos fallecidos a consecuencia de la enfermedad, 46 pacientes se mantienen en terapia intensiva. Fíjese que ha crecido esta cifra en relación con jornadas anteriores: 15 críticos y 31 graves, 41 sin fuente de infección precisada, lo que habla de la diseminación del virus SARS-CoV-2 por cada uno de los territorios del país. La residencia por provincias en esta jornada: La Habana marcando la estadística nuevamente con 171 nuevos casos confirmados con la COVID-19. La dispersión es notable en los 15 municipios capitalinos: Santiago de Cuba con 47 casos en esta jornada, Ciego de Ávila con 43. Aclaraba el experto en conferencia de prensa que Guantánamo aún procesa el número de muestras de ayer, por tanto, en próximos espacios usted tendrá la información más actualizada sobre cómo ha marchado, cómo ha cerrado la estadística en este territorio, el de mayor tasa de incidencia de la nación hasta este momento, incluso el que ha pasado también a fase de transmisión autóctona limitada, como ha explicado el doctor Durán, a partir de las decisiones ayer del Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento al Nuevo Coronavirus. Del total de casos confirmados en esta jornada, 405, 438 son niños activos ingresados con la COVID-19, 405 de este total, 378, son autóctonos y 27 importados. Cifras para tener en cuenta: crece el número de autóctonos, transmisión autóctona, por tanto es necesario continuar informándose con cada uno de los espacios de la televisión cubana, también por cada uno de los medios de prensa. Nosotros nos vamos a una pausa para conocer de inmediato la situación internacional, cómo es el curso de la enfermedad en otras regiones del mundo. Y la complejidad también se expresa en el mundo: más de 2 millones de fallecidos hasta el momento con la COVID-19, por tanto también son estadísticas bien complejas. Un alza de casos confirmados también en otras regiones, principalmente en la región de las Américas, a partir del incremento de casos en naciones como Estados Unidos, Brasil. Me acompañará en este segundo momento de actualización sobre la situación internacional, sobre el comportamiento de la enfermedad en el mundo, la intérprete de lengua de señas, Eileen Coto. Bienvenida. Y ahora sí, doctor, el mundo. El mundo sin mucho control, se avanza, se está inmunizando,
pero las cifras dicen que no, que todavía, como también se esperaba, no tenga una reducción sustancial. 189 países se mantienen que han notificado la enfermedad. Ayer nuevamente prácticamente 1 millón de personas fueron diagnosticadas, por eso te digo que todavía no se ve un impacto. Ya la cifra es de 93.928.766 casos confirmados, y ayer, cuando todavía no teníamos 2 millones de fallecidos, que es la otra cifra que impresiona, pues con los 16.979 que fallecieron ayer, pues ya llegamos a 2.010.446 personas que han perdido la vida en el mundo como consecuencia de esta enfermedad. Letalidad de 2,14% y una elevada cifra de casos activos, 21.504.556. La región de las Américas, que aporta el 44,31% de todos los casos del mundo, pues ya acumula 41.221.099 casos confirmados. En el día de ayer, 11.187.085 casos activos con el virus y lamentablemente transmitiendo la enfermedad si no se toman las medidas, y 959.430 fallecidos, que eso da una letalidad del 2,3%. En el mundo sigue encabezando la lista de países más afectados, pues Estados Unidos, Norteamérica, la India, Brasil, Rusia, Reino Unido, Francia, y en la región de las Américas, pues como es natural, los Estados Unidos, Norteamérica, Brasil, Colombia con una cifra de más de 1 millón, igual que Argentina, igual que México, igual que Perú, tienen cifras de casos infectados de más de 1 millón de personas y con letalidades muy altas, como siempre resaltamos, México y Ecuador dentro de la región de las Américas, y en el caso del mundo, pues también Irán con una cifra elevada. No sé, ahí hay un cuadro final que dice las tasas de fallecidos, dice el número de casos, pero dice la tasa de fallecidos por millón de habitantes, pues Estados Unidos y Norteamérica con 1.202 fallecidos por cada millón de habitantes, la India con 110, Brasil con 971, España con 1.140, Cuba con una tasa, con 15 fallecidos por millón de habitantes. Insatisfechos, pero que ven ustedes la comparación con el mundo. Y el mundo con 257 fallecidos por millón de habitantes. Cifras muy elevadas que denota el riesgo de esta enfermedad. Tenemos algunas preguntas, si tiene espacio, nos quedan algunos minutos, doctor. Un fiel televidente, así él se describe, de este parte habitual del doctor Durán. Doctor, ¿cuánto dura el virus en las diferentes superficies? Eso desde el principio se ha ido haciendo estudios, se han hecho estudios, se han ido dando diferentes explicaciones. Inicialmente o en determinados estudios te plantean, no, tenemos que estar en un local, sí se sabe que se transmite por las gotas de saliva, le llaman microgotas de flujo, es un término que se utiliza, y que el mayor riesgo está en si yo estoy sin el nasobuco, se aumenta si toso, si estornudo, pero es que hablando también es capaz. Se plantea que si el riesgo es entre menos de 2 metros, pues el riesgo de transmisión es importante, y más si no tenemos el nasobuco. Se planteaba si se quedaba en el aire suspendido y entonces aquí había uno infectado, después yo entraba, el mantenerse en el aire es más difícil. Ahora, cuando ya cae en superficie, si no se desinfecta correctamente, pues el riesgo es muy elevado.
Se han hecho investigaciones, yo lo estaba revisando en el día de ayer, en ambientes hospitalarios, y se vio en un momento determinado, en una sala en la cual habían personas infectadas, donde no se aplicaba correctamente la desinfección, que estaba contaminada la mayoría de la superficie, incluidas las rejillas del aire acondicionado, las barandillas de las camas, los casilleros junto a la cama y en raras ocasiones hasta en los inodoros. Esto traduce que el riesgo. Ahora, una cosa es que tú identifiques el virus ahí y otra cosa es que se adquiera la enfermedad por esta vía, que incluso en determinados momentos hasta de animales afectivos, de gatos, de perros, se ha planteado la posibilidad. Pero, como dijo un científico, practico el distanciamiento físico. Me pongo una mascarilla cuando salgo en público y me quedo en casa cuanto pueda. Cuán vulnerable soy a la infección con el COVID, aunque haya tomado estas precauciones. Él plantea que se contagia fundamentalmente, como ya yo dije, persona a persona, que es menos común que la transmisión por el aire pueda ocurrir y que en la superficie puede durar, que es la pregunta, es lo que por minutos o horas posiblemente infecten a personas que estén en el mismo lugar, siempre y cuando no haya una correcta desinfección de la superficie. Y hace un análisis detallado. En recipientes y paquetes de comida no hay evidencia que nadie se haya contagiado al tocar estos recipientes. ¿En alimentos, por ejemplo? En alimentos, en frutas y verduras del supermercado, que sabes que se comen crudas. Muchas de ellas, pues, siempre, cuando una persona la tocó con el virus o estornudó sobre ella, no se ha podido comprobar aún así la transmisión. Recomendación por esta, por el cólera, por la diarrea y por otras enfermedades. Pues que todas estas cosas hay que lavarlas correctamente. Y se ha visto que en diferentes superficies puede permanecer en horas en contacto con el cobre hasta 24 horas, en contacto con el cartón hasta 14 horas, en contacto. Lo que pasa es que una cosa es que yo identifique que el virus está ahí presente y otra cosa es que sea capaz de contaminar a una persona. Mira, esto pudiéramos estar una conferencia completa dando detalles de cada uno de ellos, pero creo que el mensaje mayor o más importante que se debe llevar a la población es que primero, que la forma más rápida de contaminación y más frecuente es por la persona a persona cuando no se utilizan los medios de protección. No desestimar, por supuesto, esta atención con la desinfección, con la higiene necesaria. Porque cae en la superficie y está el virus presente en la superficie. Ahora, de que me contamine o no, también está. Si me lavo las manos, el riesgo es mayor. Si utilizo la solución desinfectante, el riesgo es mayor, que es en definitiva las medidas que tenemos que aplicar. Agradecerle su presencia hoy, doctor. Nos vemos el lunes para seguir profundizando en la estadística del comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Las gracias en nombre de nuestro equipo por su labor durante esta semana, una semana que sigue evidenciando el rebrote que experimenta la nación con la COVID-19. Ayer Cuba registraba 405 nuevos casos positivos a la COVID-19, 4 fallecidos lamentablemente a consecuencia de la enfermedad. Por tanto, usted lo ha escuchado en conferencia de prensa, guarde la distancia más que nunca, use correctamente el nasobuco y desinfecte todas aquellas superficies para mantener una higiene adecuada. Nos vemos el próximo lunes para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Pues buenos días.